Quisiera saber si me escuchan. Fuerte y claro. Sí, profe. Sí, maestro, se escucha claro. Correcto. Pues de nuevo, muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a estos ciclos de videoconferencias que tienen como objetivo dar continuidad a las actividades académicas de nuestra universidad y al mismo tiempo pues tener vinculación con el sector productivo y con la sociedad en general, con temas que seguramente son de mucho interés para todos. Me corresponde participar con esta primera presentación, con esta primera videoconferencia, pero antes de iniciar quisiera hacer un reconocimiento a todo el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Innovación de nuestra universidad, que pues gracias a ellos tenemos la posibilidad de tener este tipo de actividades. Y pues igual agradecer a todos y cada uno de ustedes que están participando en esta videoconferencia, en las que ya hemos tenido. Gracias a ustedes, pues existe la motivación de continuar con estas actividades. Y pues bueno, por ahí, antes de comenzar, también será bueno dar algunas indicaciones con respecto al uso del micrófono. Por ahí se les va a agradecer que en cuanto ingresen, hagan la videoconferencia sin ninguna interrupción. También será bueno que desactiven sus cámaras y pues a partir de estos momentos la videoconferencia se está grabando y posteriormente el video de esta videoconferencia va a estar disponible para que puedan consultarla si es de su interés en las redes sociales. Y también al concluir esta presentación va a quedar abierto el espacio con respecto, con todo gusto estaré en la mejor disposición de poder atenderlas. Bueno, permítanme unos minutos, parece que En un momento continuamos, por favor. por favor me confirman si ya estamos presentando, si ya se está proyectando de nuevo el... Sí, por favor. así es. Sí se ve. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio entonces a esta videoconferencia a cargo de un servidor, Pablo Medina Pérez. Soy médico veterinario zootecnista y pues trabajo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Agropecuarias en el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y pues el día de hoy les comparto el tema que está titulado Estrategias para mejorar la efectividad de los tratamientos antiparasitarios en rumiantes. En general, la difusión hablaba de ovinos, pero la he enfocado en general hacia los rumiantes porque creo que hay también mucho interés por parte de estudiantes e incluso de productores para hablar acerca del control de parásitos también en el ganado bovino, por lo cual lo he manejado en general en las estrategias de control antiparasitario en rumiantes. Y pues también quiero mencionar que el hecho de abordar estos temas es proporcionar algunos puntos que pudieran ser de utilidad, sobre todo para el uso eficiente y sobre todo responsable de estos fármacos que se utilizan para el control de los parásitos. También para en algún momento mejorar las estrategias en el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia. Y finalmente también procurar por la producción sustentable de alimentos de origen animal. Bueno, y pues es bien sabido, ya en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los agentes parasitarios y sus efectos sobre la salud.
eh, pudimos hablar sobre los diferentes tipos de parásitos. En general, en las condiciones tropicales sabemos que hay condiciones como temperatura y humedad que favorecen a que estos agentes parasitarios puedan proliferar y ocasionar el parasitismo y obviamente causar perjuicios a la salud y la producción de nuestros animales. En general, los parásitos que afectan a los animales, a los rumiantes, los podemos clasificar en tres tipos de parásitos. Primero hablamos de los protozoarios, que son parásitos muy pequeños, no los podemos observar a simple vista, son microscópicos, únicamente los podemos observar en el laboratorio gracias a este equipo, al microscopio, y en condiciones tropicales como la Trichomonas fetus, que ocasiona problemas reproductivos principalmente en el ganado bovino. Puedo mencionar a Babesia, con diferentes especies, que ocasiona una enfermedad que conocemos como piroplasmosis, que afecta a bovinos principalmente. Y también hablamos de Eimerias, que son agentes causales de una enfermedad que coloquialmente se le conoce como coccidiosis, que afecta por igual a... Maestro, le interrumpo, es que no se cambia la diapositiva. Sí. Ok, disculpen. Ahora parece que sí. Muy bien. Una disculpa por estos detalles técnicos. Bien, entonces comentábamos que vamos a tener parásitos protozoarios como tricomonas, como babesia, como Eimeria, que ocasionan la coccidiosis, y también Maestro, no se tenemos ve, un gran perdón. grupo de parásitos que son denominados... Ya la veíamos, pero otra vez no se ve. Muy bien. ¿Ya alcanzan a ver las diapositivas? No, maestro. Sí, ya se ve. Ahora sí. Bueno, entonces continuamos. Dentro de todos los parásitos que estabas mencionando que afectan a los rumiantes, entonces hablamos de protozoarios que son microscópicos. También reconocemos a los helmintos muy comunes aquí en fasciola hepática como Paramphistomum. Como también céstodos, como lo es Moniesa, Tisanosoma, y sin duda juegan un papel muy importante los que conocemos como nematodos gastrointestinales. Vamos a encontrar una gran diversidad de géneros y especies que van a afectar tanto a bovinos como ovinos y que hemos visto que también ocasionan graves perjuicios a la salud porque generan anemia, edema, diarrea y en general disminuyen también los parámetros productivos de los animales. Y finalmente, sobre todo en el ganado bovino, vamos a hablar de artrópodos, en los cuales encontramos insectos como piojos, como moscas, como chinches, como pulgas, que en Tabasco se ha hecho el reporte de la presencia de pulgas en ovinos, y sin duda que en el ganado bovino las garrapatas juegan un papel muy importante. Entonces, en términos generales, estos son todos los parásitos que son más comunes aquí en nuestras condiciones y sobre todo los que ocasionan problemas en los sistemas de
producción de rumiantes. Pues es importante. La diapositiva podemos observar lo que es la biología de las EIME, las cuales decíamos que son parásitos microscópicos, protozoarios que se van a localizar en el tracto gastrointestinal, se caracterizan por destruir la mucosa intestinal, por lo cual los animales disminuyen la capacidad para absorber nutrientes y posteriormente tienen complicaciones para ganar peso, se quedan muy pequeños comparado con los animales que no se infectan y en consecuencia pues impactan al bolsillo del productor. También tenemos los nematos gastrointestinales, en general ya habíamos mencionado, son parte de los que tienen la capacidad de alojarse en diferentes porciones del tracto gastrointestinal, en el abomaso, en intestino delgado, intestino grueso. Los adultos se van a encontrar localizados ahí en la mucosa, se encargan de medio ambiente. Estos parásitos vamos a encontrar que existen machos y hembras que copulan, que van a producir muchos huevos y esos huevos salen al medio ambiente. Gracias a poder desarrollar el interior de la larva, y la larva posteriormente va a pasar por varios estadios hasta que llega finalmente a lo que se conoce como una larva infectante, una larva de estadio 3, que tiene la capacidad de ingresar al organismo de un nuevo animal y en consecuencia producir la enfermedad. Por ahí hemos hablado de las causales de edema, del síndrome de mala digestión y absorción. En los ovinos su impacto es bastante importante, disminuyen la ganancia de peso, los costos en el manejo, en el tratamiento son elevados y también si no los podemos controlar, ocasionalmente pueden causar la muerte. Por ahí también el ganado ovino son muy importantes. En la videoconferencia anterior se hablaba de que pueden ocasionar disminución en la ganancia de peso hasta entre 50 y 70 kilogramos, por lo cual muy importante. También podemos mencionar dentro de los nematos, dentro de los estrongílidos, el caso de los que afectan el pulmón, se le conoce como nematos pulmonares. Dentro de los principales que encontramos en nuestras condiciones tenemos al Dictyocaulus huevos. Gracias a mecanismos de expectoración, los huevos van a ser expulsados hacia cavidad oral, después son deglutidos, pasan al tracto gastrointestinal y las larvas van a ser expulsadas junto con las heces y entonces quedan disponibles en el medio ambiente para pasar hasta igualmente a la larva de estadio 3 y otra vez ocasionar la infección. Bien, también los tremátodos mencionábamos que van a ser muy importantes en nuestras condiciones, en estas condiciones tropicales. El estado de Tabasco tiene alta prevalencia de tremátodos, como lo son Fasciola hepática y Paramphystomum. Quiero mencionar y reconocer que en nuestras condiciones, en los rastros municipales, Fasciola hepática ocasiona el decomiso de muchos hígados porque se encuentran lesionados con este parásito. Es un parásito bastante grande, macroscópico, que genera un daño muy importante en el hígado y que en consecuencia, repito, ocasiona el decomiso. Entonces, y entonces el decomiso de ese hígado impacta también sobre las ganancias que pueda tener o deja de tener el productor. Al mismo tiempo de que el proceso de enfermedad va a deteriorar la salud de estos individuos infectados. Junto con Fasciola hepática también tenemos otro parásito que no se aloja en el hígado, se aloja en el rumen. Podemos observar en la imagen superior izquierda, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Va a ser importante
como agente patógeno en el mecanismo de migración desde los estadios inmaduros hasta que llegan a la etapa adulta en rumen y en el caso de fasciola hepática, el hígado. Entonces, estos adultos, también aquí parte importante de la biología de estos parásitos es que son hermafroditas, no requieren la presencia de un macho y una hembra, por lo cual un solo parásito puede producir miles de huevos que van a ser expulsados hacia el tracto gastrointestinal, posteriormente salen en las heces y en el medio ambiente, eso también es muy importante, van a requerir de un hospedero intermediario, el cual va a desarrollar otras fases inmaduras del parásito. Este hospedero intermediario es un caracol que habita en los suelos húmedos, con mucha humedad, donde se encharca el agua, o donde normalmente tendremos acumulación de agua. Ese caracol va a adquirir estadios inmaduros de fasciola hepática y posteriormente es el mismo caracol que permite que salga lo que se conoce como metacercaria, que es la fase infectante y que va a estar adherida al pasto que consumen los animales, y de esa manera se da la transmisión y la infección de este parásito. Por ahí también ya se habla sobre los daños que ocasiona el hígado. Esa es la razón del que en los rastros se tenga que decomisar. En pantalla podemos observar del lado izquierdo precisamente un hígado con lesiones ocasionadas por fasciola, que no se manda a consumo humano, se decomisa. En medio tenemos al parásito, un espécimen que se ha manejado en el laboratorio y que podemos observar muy bien, y pues algunos de los efectos que podemos observar posiblemente en animales que estén infectados con fasciola hepática. Y de igual manera, dentro de los elementos, un sexto muy importante en los sistemas de producción de rumiantes en nuestras condiciones es Moniesia. Moniesia tiene la capacidad de llegar a crecer hasta más de 10 metros dentro del tracto gastrointestinal de los animales. Este parásito también es hermafrodita, por lo cual no se requieren muchos con un solo parásito, se van a producir miles de huevos, miles de estructuras parasitarias que van a salir en las heces y que necesitan un artrópodo, un espejo que consume como fuente de alimentación, consume los huevos de Moniesia y que en su interior va a desarrollar una estructura que se llama cisticercoide. Este escarabajo queda disponible en el forraje y el animal, el bovino o el ovino, cuando consume pasta, adquiere también al parásito, entonces se continúa el proceso de enfermedad en otros animales. Ya habíamos mostrado algunas imágenes de necropsias que hemos hecho en ovinos o en bovinos, en los cuales encontramos especímenes. Una característica muy importante y bastante interesante de este parásito es que tiene la capacidad de absorber y ganarle nutrientes al animal prácticamente por todas partes de su tegumento, de su cuerpo. Por eso la tasa de crecimiento de este parásito es bastante rápida. Y bueno, sin duda que en el ganado bovino uno de los principales problemas actuales de tipo parasitario son las garrapatas. Y resulta ser que a diferencia de los parásitos que vimos anteriormente o anteriores, estos en la superficie o el exterior del animal, por lo cual nosotros podemos, y resulta interesante ver, obtienen se corta mucho el audio. muchas garrapatas en pocos días. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que está un poco inestable el audio, pero es por el internet. Por favor, tengamos un poco de paciencia. Les agradezco su paciencia. Yo espero que vayan mejorando las condiciones. Es probable que la red nos esté jugando este tipo de complicaciones. Yo espero que podamos tener
las menos posibles en lo que queda de la presentación. De nuevo, una disculpa. Y pues bueno, retomando el tema de las garrapatas, estas van a estar sobre el animal, más o menos el ciclo para que una garrapata pueda producir nuevas garrapatas o nuevas generaciones se toma entre 15 y 21 días, es lo que se está tratando de representar en la diapositiva. Y biológicamente la garrapata tiene algunas fases por las cuales tiene que ir pasando hasta que logre, repito, la proliferación de nuevos parásitos. La primera fase es el adulto. Los adultos vamos a encontrar machos y hembras que van a estar copulando y produciendo muchos huevos. Es importante mencionar que las garrapatas, dependiendo del género y la especie, pueden producir como mínimo 2.000 huevos por hembra. La hembra teleógena, que es la que tenemos aquí en la esquina inferior del lado izquierdo, pueden producir más de 2.000 huevos. Entonces, después de algunos días, 28 días aproximadamente, esos huevos van a permitir la eclosión de una larva, que es la que vemos aquí, y entonces ahí hablamos del primer día de infestación del ciclo. Esta larva va a estar libre en el medio ambiente, esperando condiciones para que pueda subir al hospedero. Entonces, una vez que sube al hospedero, comienza a succionar sangre y al cabo de 3 o 4 días va a pasar a aumentar de tamaño, por lo cual tiene que cambiar de cutícula, tiene que sufrir un cambio morfológico, se baja del individuo, se elimina la cutícula, la cubierta, y posteriormente vuelve a subir al individuo. Entre 5 o 7 días después, esta larva se va a transformar ahora en lo que se conoce como una ninfa, y pues se alimenta, y al cabo de 10 o 14 días más, la ninfa se convierte en un parásito adulto, y posteriormente el adulto se desarrolla, se reproduce y se repite el ciclo. Lo que vemos en la pantalla es el ciclo biológico que corresponde a las garrapatas de un solo hospedero. La garrapata Rhipicephalus microplus, que es la del ganado bovino. Esta, repito, se caracteriza por estar o cumplir todas sus fases exclusivamente en el ganado bovino, pero también existe la posibilidad de que en las unidades de producción tengamos otro tipo de garrapata, que es la garrapata que se le llama garrapata de 3 hospederos, que el nombre científico del género es Amblyoma. El hecho de que tenga 3 hospederos es que cada una de esas fases, es decir, la larva, la ninfa y los adultos, lo van a desarrollar en diferentes animales, no necesariamente bovinos. Por eso es posible que este tipo de garrapatas las encontremos en bovinos, pero también en caballos, en perros, o incluso en animales silvestres o animales que pertenecen a la fauna silvestre. Entonces, repito, este género de garrapatas, Amblyoma, tiene la característica de afectar a 3 especies diferentes o 3 hospederos durante el cumplimiento de su ciclo biológico. Y pues bueno, hace unos minutos mencionaba que son parásitos muy evidentes porque habitan en el exterior de la piel de los animales. En pantalla podemos observar del lado izquierdo un bovino que sufrió una dermatitis por una grave infestación por larvas. Ese es el resultado después del baño y después del tratamiento. Ya no sufrió lesiones muy importantes por la reacción inflamatoria y alérgica que ocasionan las garrapatas, ¿sí? Y además, pues, también vemos casos muy graves de infestación en lo cual el animal pues tiende a ganar, a perder peso y a perder también la capacidad de producción de leche. La semana pasada mencionábamos que las garrapatas pueden tener la capacidad de generar una pérdida en la producción de leche de 9 mililitros por garrapata por día. Entonces, si lo multiplicamos por el número de garrapatas que van a estar en el animal, pues las pérdidas económicas suelen ser bastante importantes. Dentro de los artrópodos también, en nuestras condiciones, encontramos a las moscas, y hay 3 principales moscas que afectan a nuestros animales, principalmente al ganado bovino. La mosca doméstica, que es, por eso el nombre científico, que es doméstica, es la más común, incluso en nuestros hogares la podemos encontrar, y las que son exclusivas de los sistemas de producción, las podemos reconocer como la mosca del cuerno, Hematobia irritans, y la mosca del establo, Stomoxys calcitrans. Son muy comunes y bastante estresantes para el animal. Su ciclo biológico es bastante rápido. La hembra puede sobrevivir de 4 a 8 semanas, y cada
cada vez que ovoposita puede producir entre el 20 y 40 huevos. Los huevos van a quedar expuestos en las heces. Después de algunos días los huevos permiten la eclosión de una larva. Esa larva va a pasar por varios estadios hasta que madura, va a formar una pupa, se cumple con la metamorfosis y posteriormente se quedan libres las moscas que van a afectar a los animales. Bien, por ahí pues se muestra un video de la forma en cómo los animales, en este caso un bovino, un semental, está bastante afectado por moscas. Entonces, imagínense que nosotros tengamos esas condiciones de estar llenos de moscas, que esas moscas tengan una estructura con la cual perforan la piel, succionan sangre, el estado de estrés que sufren los animales por la presencia de estos parásitos, sin duda que es muy importante y que también van a impactar sobre sus características de salud o el estado de salud y también sobre los parámetros productivos. Va a ser muy importante, sobre todo para aquellos animales, en aquellos animales que tienen parásitos que no se pueden ver, que hagamos el diagnóstico. En los animales de producción, el diagnóstico es bastante sencillo, bastante rápido y sobre todo en la actualidad las técnicas o los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de estas enfermedades o de estos parásitos es relativamente económico. Y pues el diagnóstico es bastante completo, incluye desde el momento de la obtención de muestras, es importante saber cuáles son los procedimientos para obtener las muestras, cómo las vamos a conservar, cómo las vamos a enviar y también cuáles son las técnicas de diagnóstico que vamos a utilizar. Sí, en general, cuando hacemos el análisis de muestras de heces, solicitamos un estudio coproparasitoscópico y en parasitología, en el laboratorio de parasitología, las técnicas al igual que en otros laboratorios, pueden ser de tipo cualitativas o de tipo cuantitativas. Es decir, te pueden decir si el animal es positivo o no a un parásito. En algún tipo de parásitos no nos interesa saber si tienen muchos o pocos, nos interesa saber si son positivos o no. En el caso de los parásitos más comunes, como son los nematodos gastrointestinales, ahí sí nos importa saber qué tan parasitado se encuentra un animal, por lo cual normalmente solicitamos un estudio cuantitativo, es decir, que te permita determinar el grado con el cual el individuo está eliminando huevos de parásitos, en el entendido de que si los animales se encuentran conviviendo con el medio ambiente, se encuentran en pastoreo, en algún momento de su vida van a estar parasitados y que probablemente, aunque no manifiesten signos clínicos, aunque no manifiesten disminución de la productividad, pueden mostrar cierto grado de parasitismo. Entonces, la prueba más común es la técnica de McMaster, que permite determinar el número de huevos por gramo de heces que excreta o que está eliminando un animal. También podemos hablar de la técnica de Berman, que sirve para detectar larvas, sobre todo para el diagnóstico de parásitos pulmonares, como Dictyophilus viviparus. Podemos mencionar también el análisis de sedimentación para el diagnóstico de lo que es la presencia de parásitos como Fasciola y Parampistoma. Es muy importante reconocer que si logramos tener un diagnóstico adecuado, podemos también dirigir un tratamiento correcto. Realmente las nuevas generaciones de veterinarios creo que estamos obligados a hacer diagnóstico. No podemos dirigir o recomendar un tratamiento sin saber para quién lo vamos a dirigir y en qué condiciones lo vamos a utilizar. Sin duda que el diagnóstico juega un papel muy importante en la eficacia o la efectividad de los tratamientos que se vayan a dirigir a los animales. Sí, siempre me gusta utilizar este ejemplo de que si nosotros decidimos utilizar un tratamiento antiparasitario en un animal sin diagnóstico, es como si fuéramos de cacería con la mejor arma, pero con los ojos vendados, ¿no? Entonces, sin duda que si queremos tener eficiencia o efectividad en los tratamientos en contra de los parásitos, es necesario que tengamos que hacer diagnóstico. Y bueno, algunos problemas que tenemos en el diagnóstico es que efectivamente vamos a determinar la presencia de parásitos, pero nos genera la dificultad de que muchas veces los animales tienen más de un tipo de parásitos, ¿sí? En la diapositiva yo les muestro algunas imágenes de los principales huevos que podemos observar en las heces de los animales que son positivos
y normalmente nuestros animales, aquí en las condiciones tropicales, resultan ser positivos a más de un tipo de parásitos. Hemos encontrado casos de bovinos que son positivos a cuando vamos al rancho nos damos cuenta que están infestados con garrapatas. Es decir, el parasitismo realmente juega un papel muy importante en nuestras condiciones. Por lo tanto, desde hace muchos años, los productores, los profesionales en medicina animal, disminuyen el impacto de las enfermedades causadas por parásitos con el uso de fármacos que se administran de manera regular para lograr los objetivos de producción y sobre todo para mejorar las condiciones de salud de los animales. El uso de tratamientos antiparasitarios nos permitía o tienen como objetivo permitir que después de tener animales enfermos, como los que vemos en la imagen, con signos clínicos de enfermedad como anemia, caquexia o baja condición corporal, después de utilizar los tratamientos, podamos tener animales en mejores condiciones. Es lo que todo productor o todo médico veterinario quisiéramos, ¿no? Tenemos animales enfermos, utilizamos el tratamiento y esperamos que después del tratamiento podamos tener mejores condiciones. Es decir, ha sido muy discutido también, o se está discutiendo mucho el término desparasitación. Esa palabra o ese término hace referencia a que tras utilizar un fármaco antiparasitario, los animales quedarían libres de parásitos, ¿no? Está siendo muy discutido porque el hecho de que en la actualidad administremos un fármaco no necesariamente nos garantiza que realmente libres de parásitos. Bueno, sin duda que el uso de estos fármacos también juega un papel muy importante en los costos en la producción de rumiantes. Y bueno, en diapositiva yo les presento un reporte que se tiene a nivel mundial sobre los costos que generan los diferentes tipos de tratamientos farmacéuticos en los animales productivos, particularmente en los rumiantes. A mí me llamó mucho la atención ver esta información. Del total o del 100% de los costos de un sistema de producción, vemos que el 28%, y que por cierto es la mayor proporción de los insumos que generan costos en el sistema de producción, el 28% solamente lo tienen los fármacos antiparasitarios. Por ahí se mencionan aditivos para la engorda, el uso de biológicos o vacunas, el uso de antibióticos, otros como hormonas, etcétera, tienen una proporción menor, o sea, implican menos costos en los sistemas de producción. Y a mí me ha llamado mucho la atención y ha generado dos ideas, a mí han generado dos ideas. Primero, si a nivel mundial los antiparasitarios están generando el principal costo en el sistema de producción, quiere decir que probablemente tenemos dos situaciones. Primero, o que realmente los parásitos juegan un papel muy importante en los sistemas de producción, realmente hay muchos parásitos, realmente tenemos muchos parásitos y por eso se tienen que utilizar muchos antiparasitarios, o la segunda opción es que probablemente algo estamos haciendo mal y entonces eso está obligando a que utilicemos antiparasitarios cuando probablemente no se requieran. Entonces, con esta información yo les planteo estos puntos informativos, ¿no? En general, existen muchos fármacos antiparasitarios. Hay un listado muy importante. Yo les presento tal vez de manera exagerada un cuadro de los fármacos que se utilizan para el mintos. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para explicar su farmacocinética, su farmacodinamia, el espectro de estos fármacos. Nada más lo presento para que ustedes conozcan que hay muchas posibilidades. Dentro de los principales hablamos de los benzimidazoles, en el cual encontramos el albendazol, el febendazol, el mebendazol como los principales representantes de este grupo farmacológico antiparasitario. Hablamos de los imidazotiazoles, en donde el principal es el levamisol, y en la actualidad han estado muy utilizados lo que son las lactonas macrocíclicas, particularmente la ivermectina, es lo que más se utiliza. Y
por ahí yo las he encerrado color rojo, estos grupos farmacológicos, porque son los que con mayor frecuencia los vamos a encontrar disponibles en el mercado farmacéutico. Los demás se utilizan con menos frecuencia y por eso mismo tampoco encontramos mucha disponibilidad de estos fármacos. También hay fármacos que se utilizan para tratar las enfermedades causadas por protozoarios, o sea, fármacos antiparasitarios que utilizamos para el control de las coccidiosis, de la babesiosis, entre otras, ¿no? Y aquí también hablamos de ionóforos, quinolonas, pirimídicos, nitroimidazoles, por ahí para el tratamiento de la babesiosis comúnmente se utiliza el dipropionato de midocar, que pertenece a las diamidinas, son muy comunes de poder encontrarlas. Por ahí para el tratamiento de la coccidiosis se menciona el toltrasuril, el amprolio, la monensina, etc. Igual hay un listado bastante amplio de fármacos que podemos encontrar en las fuentes bibliográficas, pero que al final de cuentas en las farmacias o los expendios de productos farmacéuticos los vamos a encontrar en un número reducido. Y también comúnmente se hace uso de los productos o ixodicidas, es decir, aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento de artrópodos, en el cual más que nada se utilizan para garrapatas, ¿no? Y ahí se utilizan piretroides como la cipermetrina, la permetrina, la flumetrina, organofosforados como el coumafos, las amidinas, es muy común el uso de la mitraz. Últimamente o en los últimos años se han introducido las fenilperizolonas, el fipronilo o el fipronil se utiliza actualmente, y ya se mencionó nuevamente aquí, se habla de las lactonas macrocíclicas, en el cual la ivermectina es de las más comunes, ¿no? Repito, cada uno de estos fármacos o de estos grupos farmacológicos tienen sus propios mecanismos de farmacocinética, farmacodinamia, y tienen un espectro, es decir, hacia qué parásitos van a poder atacar o afectar. Cuando vamos a utilizar un tratamiento antiparasitario debemos de considerar algunas cosas. Ya se mencionaban hace unos minutos. Si nos vamos a una consulta de lo que es la industria farmacéutica, vamos a encontrar una infinidad de nombres comerciales, pero hay que considerar que cada laboratorio, cada empresa tiene un nombre comercial que le asigna a un fármaco. Entonces quiere decir que vamos a encontrar muy pocos fármacos con diferentes nombres comerciales. Y lo importante, sobre todo para estudiantes y médicos veterinarios, es que no nos quedemos con el nombre del producto, sino que nos quedemos con el ingrediente activo que contiene dicho producto, porque al final de cuentas lo que va a funcionar o lo que vamos a utilizar para el tratamiento es la molécula, que podemos conseguirla con otro nombre comercial. Y estos grupos farmacéuticos, ya los habíamos mencionado, son los más comunes, los benzimidazoles, los imidazotiazoles y las lactonas macrocíclicas. Es importante considerar también que la dosis que se utiliza de cada fármaco nos las tenemos que ir aprendiendo, o tenemos que tener una fuente que sea confiable para saber qué es lo más recomendable de utilizar. No quedarnos con la dosis que nos recomienda el laboratorio, porque nos puede generar graves problemas. Yo aquí en diapositivas posteriores les traigo algunos ejemplos de los errores que podemos cometer, y considerar que estas dosis pueden variar de acuerdo al tipo de parásito que vamos a utilizar. Incluso no son los mismos fármacos, ya pudimos ver que no son los mismos fármacos que vamos a utilizar en todos los parásitos. Dependiendo del tipo de parásito que diagnostiquemos, será el fármaco que vamos a utilizar, y al mismo tiempo será la dosis que utilizaremos. Y también es muy importante, como hablamos en rumiantes en general, los rumiantes más comunes en Tabasco pues son los bovinos, son los ovinos y son los caprinos, y últimamente pues se están introduciendo los búfalos, entonces también los tendremos que ir incluyendo posteriormente. Es importante considerar que dependiendo la especie animal que vamos a abordar o que vamos a atender, esa dosis o la dosis del fármaco va a modificarse o va a cambiar
por lo cual también tendremos que tener conocimiento de los cambios en la dosificación. Y sobre todo, muy importante, obviamente tendremos que saber dosificar. El control, o sea, el uso de estos fármacos ha permitido alcanzar los objetivos de producción, y ya decíamos, normalmente en las unidades de producción, si revisamos los productos que tenemos, se van a limitar en benzimidazoles, en imidazotiazoles y en lactonas macrocíclicas. Esto se reduce a estos tres grupos farmacéuticos porque desde hace muchos años, más o menos desde 1960, como vemos en la diapositiva, que es cuando se introdujeron los benzimidazoles, han sido considerados antiparasitarios de amplio espectro, es decir, que con el uso de un tipo de fármacos de estos grupos podemos controlar diferentes tipos de parásitos en diferentes fases, y también nos da la facilidad de que lo podemos utilizar en diferentes especies domésticas. Eso es cierto, solo que hay que tener en cuenta las consideraciones que se mencionaban en la diapositiva anterior. Desde 1960 se ha hecho el uso, o se ha difundido el uso de estos fármacos antiparasitarios, iniciando con los benzimidazoles, y digamos que a partir de esa fecha fue el boom de los antiparasitarios. 10 años después se lanzan al mercado los imidazotiazoles. El levamisol es prácticamente el único y el principal representante de este grupo farmacéutico. Y 10 años después, en 1980, se lanzan al mercado las lactonas macrocíclicas, iniciando con la ivermectina, ¿sí? Y en 30 años se lanzaron al mercado infinidad de nombres comerciales que contenían cualquiera de los representantes de estos tres grupos farmacéuticos. Eran tan buenos o han sido tan buenos durante todo ese tiempo que no se había invertido, la industria farmacéutica no había invertido en producir nuevos antiparasitarios no fue hasta el 2007, 2010 más o menos, cuando nuevamente se lanzan al mercado nuevas moléculas, una se llama Monipantel y otra Derquantel, que por cierto no están disponibles en nuestro país aún, pero que ya se están comercializando en otros continentes y en otros países. Y bueno, en base a esto que se está presentando, pues siempre surge la pregunta de cuáles son las características del mejor antiparasitario, o cuál sería el antiparasitario que consideramos ideal. Y yo aquí en la diapositiva pongo la palabra ideal entre comillas, porque realmente no existe el mejor antiparasitario y no existe tampoco el antiparasitario ideal. Eso se va a ir ajustando o se va a llegar a tener al momento de administrar un tratamiento. Primero, ¿cuáles son las características que debería tener un antiparasitario? Primero, que tenga eficacia del 100% de los parásitos, sobre todo contra fases adultas e inmaduras. Aquí es muy importante reconocer, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que si el fármaco es bueno contra el parásito adulto, no lo va a hacer contra las fases inmaduras, y sobre todo tampoco va a tener efectos sobre las fases que se encuentran fuera del animal, por lo cual el primer punto es bastante complicado. Prácticamente ningún antiparasitario lo tiene. El segundo punto es amplio espectro contra distintos tipos de parásitos. Ahí sí funcionan adecuadamente, tienen efecto contra tremátodos, contra céstodos, incluso contra nemátodos. Entonces, algunos de ellos sí tienen muy buena capacidad para lograr el control de diferentes tipos de parásitos. El tercer punto es que no induzca resistencia, y eso es imposible. Me atrevo a decir que es imposible porque la resistencia a los fármacos es un mecanismo biológico que tienen todos los parásitos, todos los organismos, a generar estrategias genéticas que le permitan después sobrevivir a un fármaco que les está ocasionando la muerte. Entonces, este tercer punto es imposible. La fácil aplicación, eso también se logra con mucha facilidad. En la actualidad ya hay fármacos que ni siquiera tienes que inyectar al animal, se le pone sobre el dorso, se le rocía sobre el dorso, y entonces puedes tener una absorción por la piel y después la liberación de manera sistémica, por lo cual la fácil aplicación pues no va a ser mucho problema.
baja toxicidad para el hospedador en sus distintas etapas fisiológicas. También es importante considerar algunos fármacos son tóxicos. Quiero poner como ejemplo los benzimidazoles, particularmente el albendazol. El albendazol, si se utiliza en hembras que están gestantes, sobre todo en las primeras etapas de la gestación, puede tener efectos teratogénicos, es decir, deformaciones fetales, por lo cual pueden inducir incluso al aborto. Entonces, hay que considerar que todo fármaco, dependiendo No escuchamos, maestro. O regularmente, más bien, el costo está relacionado también con la calidad del producto. Entonces, suele ser importante considerar que si un producto cuesta o tiene un costo bajo, probablemente su efectividad sea dudable o cuestionable. Los fármacos deben de tener amplia disponibilidad en el mercado. Eso sí no es ningún problema. La industria farmacéutica ha permitido que los fármacos lleguen hasta el último rincón de las comunidades, de los municipios. En todos lados los vamos a encontrar. Y el punto número 8 tiene que ver con el impacto sobre el ecosistema. También tenemos que ser conscientes que el uso de estos fármacos, así como logran matar parásitos, también van a tener efectos sobre todo en microorganismos que pueden ser benéficos para los sistemas de producción, por ejemplo, escarabajos, lombrices de tierra que se encargan de producir sustancias que fertilicen o reincorporen la materia orgánica a los suelos, ¿no? Entonces, hay estudios recientes que están comprobando el efecto de estos productos o fármacos sobre las poblaciones de organismos benéficos para el ecosistema. Bien, y con respecto a esto, les presento algunos datos que tienen que ver con los fármacos. En esta diapositiva se muestran a los benzimidazoles, al grupo de los benzimidazoles y las diferentes dosificaciones que se utilizan en cada uno de ellos, y sobre todo considerando si los vamos a utilizar para el control de nematodos gastrointestinales, nematodos pulmonares o céstodos o trematodos como fasciola hepática. Aquí, de manera muy rápida, lo que quiero resaltar es que dependiendo el tipo de fármaco que utilicemos y dependiendo las necesidades o el tipo de parasitismo que tengamos en los animales, la dosis va a modificarse y es importante que estemos conscientes de eso porque eso va a determinar qué tan eficiente, qué tan bueno va a ser el tratamiento que utilicemos dependiendo del tipo de parásito, ¿sí? Podemos poner de ejemplo el tiabendazol, el primer benzimidazol. Vemos que para nematodos pulmonares como Dictyocaulus se utiliza una dosis de 66 miligramos por kilogramo, pero para el caso de gastrointestinales se utiliza a 44 miligramos por kilogramo para el caso de adultos o larvas. Y en estadios hipobióticos, que es un estadio de resistencia del parásito en el cual de alguna manera se oculta en la mucosa del intestino. Tipo de parasitismo que tengamos, debemos de utilizar la dosis adecuada. Bien, y también muestro este cuadro que tiene que ver con datos de dosificación comparativa en el grupo de los benzimidazoles cuando hacemos el uso en los rumiantes. En las consideraciones se mencionaba en un punto que no en todas las especies animales se utiliza la misma dosis, ¿sí? Podemos ver que en este cuadro el febendazol, si lo ponemos por ejemplo, es el cuarto en la columna del principio activo, es el cuarto activo, la cuarta molécula del grupo de los benzimidazoles. La dosis recomendada, la dosis farmacéutica recomendada es de 7.5 miligramos por kilogramo. Cuando lo utilizamos en el ganado ovino, la dosis es por kilogramo, pero, y aquí está saltado en color negro, cuando hablamos de caprinos,
las dosis normalmente en los antiparasitarios son más altas comparado con ovinos y bovinos, por lo cual en el caso del febendazol puede llegar hasta 10 miligramos por kilogramo. Repito, dosis superiores comparadas con ovinos y bovinos. Y así podremos ir revisando en cada uno de los fármacos que se utilizan como antiparasitarios, y cada uno de ellos tendrá sus particularidades en cuanto al espectro de acción, en cuanto a la dosis y la forma en cómo la vamos a utilizar. Pero bien, encontrar antiparasitarios, si nosotros vamos a un local comercial, a un expendio de productos agropecuarios, nos vamos a encontrar con este tipo de imágenes, ¿sí? Los anaqueles están llenos de productos farmacéuticos, ¿sí? Se limitan a un número reducido de principios activos. Entonces, siempre a mí me llama la atención ver los anaqueles llenos de productos farmacéuticos con diferentes nombres, diferentes presentaciones y obviamente también diferentes precios. Es importante mencionar que debemos de tener mucho cuidado. También en las pláticas pasadas, por ahí se mencionó de que el uso de las dosis y las recomendaciones de la cajita o del producto comercial que utilizamos no siempre son las correctas y hay que tener cuidado. Y para eso les pongo este ejemplo. He tomado la fotografía de un producto comercial, por obvias razones he omitido el nombre del laboratorio, el nombre del producto comercial, pero es un antiparasitario que se comercializa comúnmente en todo el país, cuyo principio activo es el levamisol, clorhidrato de levamisol, y vemos que este producto contiene por cada mililitro 120 miligramos de levamisol. En nuestro país, los veterinarios tenemos un reto muy importante, y es que en la industria farmacéutica está autorizado incluir las indicaciones para el uso de los productos. Esto facilita a que cualquier persona, no necesariamente médico veterinario, pueda comprar un producto sin receta médica. Entonces, y esto también genera la dificultad o la problemática de que en muchas de las ocasiones los productos se están utilizando en una forma que no necesariamente es la más correcta. Entonces, por ahí podemos ver que este producto comercial nos indica que se utiliza para combatir parásitos adultos, jóvenes y fases larvarias que se alojan en diferentes órganos. Y por ahí, en las últimas dos líneas, nos dice, por su formulación vitamínica avanzada, acelera la recuperación de los animales tratados. Esas dos últimas líneas a mí me han llamado mucho la atención, porque si nosotros revisamos la fórmula, en ningún lado nos está indicando que contenga alguna vitamina, por lo cual, pues es bastante cuestionable esta indicación, ¿no? Repito, yo no veo, no sé ustedes, pero yo no veo por ningún lado cuál es el tipo de vitamina que incluye el producto. Entonces, por aquí genera muchos cuestionamientos. Y por ahí nos ponen con siluetas las diferentes especies domésticas en las cuales la podemos utilizar, en general en rumiantes, en cerdos. Lo más importante aquí que quiero destacar de este ejemplo son las dosis. Nos menciona que en parásitos gastrointestinales lo vamos a utilizar a 1 mililitro por cada 24 kilogramos de peso. Si nosotros hacemos el cálculo, si sabemos que el producto comercial contiene cada mililitro 120 miligramos y ellos nos están recomendando 1 mililitro por cada 24 kilogramos, la dosis que ellos nos están, la dosis farmacéutica, es decir, en miligramos que ellos nos están recomendando, es de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo. ¿De dónde sale ese dato? De dividir los 120 miligramos que contiene 1 mililitro entre los 24 kilogramos, que es para lo que ellos los están recomendando. Entonces, este producto nos está recomendando utilizar únicamente 5 miligramos por kilogramo de peso vivo. Y en las diapositivas anteriores yo les mostraba que para el caso de parásitos gastrointestinales, la dosis que se utiliza de levamisol en bovinos es de 8 miligramos, en ovinos es de 7.5 miligramos y en caprinos es de 10 miligramos. Por lo cual,
si nosotros confiamos ciegamente en lo que nos diga el laboratorio, vamos a caer en un error en la dosificación. Y el error va a ser que vamos a subdosificar, es decir, vamos a administrar una dosis de 5 miligramos por kilogramo, cuando al menos en ovinos necesitaríamos 7.5 miligramos. Por lo cual, la recomendación o una de las estrategias para mejorar la efectividad en el uso de los fármacos y sin duda el tratamiento antiparasitario es que utilicemos las dosis farmacéuticas que están en los libros y que obviamente están probadas científicamente, y que no nos confiemos en las recomendaciones del producto comercial que utilicemos. Hay que verificar que las dosis que utilicemos sean o nos garanticen efectividad. Este tipo de situaciones, el uso indiscriminado de fármacos y además el uso en dosis menores a las que deberíamos de utilizarlas en los animales, ha inducido el fenómeno de resistencia, el cual ya mencionamos que es un mecanismo genético de selección y adaptación que permite que los parásitos que son sometidos a estrés por la presencia de un fármaco que les debería provocar la muerte, desarrollen este mecanismo para soportarlos y poder sobrevivir y garantizar su existencia en la naturaleza. Entonces, el mecanismo de resistencia o la explicación del mecanismo de cómo se genera la resistencia es bastante sencillo. Primero vamos a tener parásitos que están representados en esta diapositiva, están más bien enmarcados en color gris. Son parásitos susceptibles, es decir, no han tenido contacto con el producto comercial, con el fármaco, por lo cual no generan resistencia, no tienen resistencia, pero cuando utilizamos el tratamiento y tenemos ciertas fallas como la subdosificación o lo utilizamos en condiciones no adecuadas, este fármaco va a estimular al parásito para que desarrolle la resistencia. Y entonces algunos de ellos, muy poquitos, van a lograr sobrevivir al primer, al segundo o al tercer tratamiento. Y entonces esa población de parásitos que inicialmente es muy pequeña, persiste en los animales, ¿sí? Pero hay que tener ya en consideración que este parásito ya logró manifestar el mecanismo de resistencia, por lo cual cuando utilizamos por segunda ocasión el tratamiento, este parásito ya tuvo la capacidad de copular con otra población, con otras poblaciones de parásitos y diseminar las características genéticas de resistencia, por lo cual cada vez que utilicemos nuevamente el producto comercial o el producto farmacéutico, va a estimular o va a desencadenar que la resistencia se siga expandiendo hasta los casos en los cuales se pierde completamente la efectividad de los tratamientos. Este fenómeno de resistencia no es un fenómeno nada nuevo, ya se ha hablado por mucho tiempo de ello, y yo les presento este cuadro en el cual en color rojo se presentan algunos resultados obtenidos aquí en el estado de Tabasco, en el cual se han evaluado los fármacos y se ha determinado que en muchos casos existe resistencia a los tres principales grupos farmacéuticos: benzimidazoles, lactonas macrocíclicas e imidazotiazoles, y que son varios los parásitos que tienen la capacidad de resistir esos tratamientos. Por lo cual, pues es importante también considerar que ya hay poblaciones de parásitos que son resistentes y que no se van a morir con facilidad con el uso de los fármacos. En el caso de las garrapatas, yo les presento también datos oficiales o un mapa de distribución de el fenómeno de resistencia a los ixodicidas en nuestro país. Esta es resistencia de las garrapatas a los fármacos. En color verde aparecen las entidades en las cuales no se han hecho estudios o no hay reportes de resistencia, o sea, sin muestreo, son muy pocos. En color azul aparecen los estados en los cuales hay resistencia a una o dos familias de productos. En color marrón aparecen los lugares en los cuales existe resistencia a 3 o 4 familias. Y en color rojo, junto con color marrón, pues tienen esa capacidad o han reportado la presencia de garrapata resistente a 3 o 4 familias, y sobre todo también los que tienen el punto en color azul han desarrollado resistencia a uno de los fármacos que se ha empleado con mayor frecuencia y en los últimos años, que es el fipronil. Aquí vale
la pena también mencionar que 4 años después de iniciar el uso de fipronilo, se ha demostrado que en nuestro país se generó la resistencia, o sea, ha sido muy rápido el fenómeno de generación de resistencia en las garrapatas. También es importante mencionar que, dada esta circunstancia del uso de fármacos y la posible resistencia, pues también hay otras alternativas de control. De manera muy rápida quiero mencionar, en general, todas las estrategias alternativas de control que se han estado estudiando a lo largo de los años, tanto en ovinos, caprinos, como en bovinos, ¿sí? Entonces, algunas de ellas tienen que ver con el pastoreo. Un ejemplo sencillo es la rotación de potreros, el hecho de que los animales estén cambiando de potreros de uno a otro en diferentes épocas y periodos durante el año permite que se disminuya el contacto de los animales con los parásitos. Control biológico, se han evaluado el uso de bacterias, el uso de ácaros, y en nuestro país hay una línea de investigación muy importante sobre el uso de hongos, tanto nematófagos, o sea que tienen capacidad de matar a nemátodos de vida libre, y tienen la capacidad también de matar garrapatas, aquellos hongos entomopatógenos. El uso de vacunas, existe a nivel mundial un estudio bastante importante sobre la purificación de proteínas o antígenos que se pueden utilizar como vacunas. En nuestro país, para el caso de los helmintos, desafortunadamente todavía no existe una vacuna que muestre suficiente efectividad. No así para el caso de garrapatas. Desde hace muchos años se ha probado una proteína que se ha denominado proteína BM86, que es una proteína que induce inmunidad contra las garrapatas. Y afortunadamente en nuestro país ya existe un laboratorio que la está comercializando y que permite inmunizar a los animales contra las garrapatas. Es decir, permite que los animales produzcan anticuerpos en contra de las garrapatas y por sí solos se protejan sin necesidad de utilizar fármacos. Repito, afortunadamente ya las tenemos en nuestro país. También ha sido importante el uso de plantas. Nuestro país ha destacado por tener antecedentes históricos del uso de plantas. En los animales las plantas se utilizan como nutracéuticos o como terapéuticos para el control de parásitos. Y sí, también vale la pena mencionar que hay muchos estudios que han permitido determinar buena efectividad contra helmintos y contra garrapatas. Y también por ahí han existido otras estrategias que se han utilizado, como el uso de agujas de cobre. El óxido de cobre tiene la capacidad de que cuando se le administra cierta dosis a los animales, generan toxicidad sobre los parásitos y entonces tienen un efecto antiparasitario. Entonces, de manera general, son otras opciones que podemos, que existen en la literatura. Muchas de ellas ya se están utilizando en nuestro país. En el estado de Tabasco ya hay varias de ellas que se están probando. Me da gusto también poder compartirle estas imágenes. Es de un trabajo en el cual hemos estado participando, que es el uso de hongos entomopatógenos. Este hongo se está caracterizando, hasta ahora se sabe que es del género Coninhamela. Es un hongo que tiene la capacidad de atacar tanto a larvas como a adultas de garrapatas, generando la muerte de ellas, ¿no? Entonces, todavía es un trabajo que se está haciendo en colaboración con otras universidades y el INIFAP, tiene resultados todavía preliminares que pues también son bastante prometedores en garrapatas. También se ha hecho el uso de, en garrapatas, se ha hecho el uso de, y evaluado el uso de extractos de plantas comunes, por ejemplo, Acacia cornígera, que todos la conocemos en los potreros con el nombre de cornezuelo, y Mimosa púdica, que coloquialmente la conocemos con el nombre de dormilona. Estas dos plantas se han evaluado en contra de garrapatas. También hay resultados preliminares que permiten demostrar buena efectividad contra garrapatas. Estos estudios todavía continúan, ¿sí? Y bueno, tenemos un problema, aunque yo les acabo de presentar estas alternativas de control. Desafortunadamente están aplicadas casi exclusivamente como investigación, y el problema es que los productores no tienen acceso todavía a este tipo de alternativas, ¿no? Por lo cual, los productores y los médicos veterinarios seguimos utilizando fármacos que inducen a la resistencia y que
a veces también perdemos el cuidado y olvidamos de que estos productos tienen que matar parásitos, pero que para que puedan matar parásitos van a estar circulando en sangre y se van a acumular en tejidos. Y hay estudios también a nivel mundial que han determinado que en países como el nuestro, como en México, donde se utiliza de manera indiscriminada los fármacos, estos se van a acumular en hígado, en músculo, y cuando llegan al consumo humano, esas pequeñas dosis de fármacos estimulan a nuestros parásitos para que desarrollen resistencia. Entonces también hay un fenómeno de resistencia en nuestros parásitos ocasionado indirectamente porque tenemos contacto con carne, con leche, que tiene residuos de estos fármacos que estamos utilizando de manera indiscriminada. Y también como comercial, y creo que también vale la pena considerar, en nuestro país existe una normatividad para el uso y el control de estos residuos. Por ahí tenemos la norma 071 para la concentración de benzimidazoles en hígado y músculo, la 020 para lactonas macrocíclicas como la ivermectina, la 021 para los órganos clorados, ixodicidas, y la 028 también para otros tipos de determinación de residuos plaguicidas de tipo organofosforados. Tenemos que considerar cuál es la responsabilidad del médico veterinario al momento de hacer el uso de estos fármacos antiparasitarios, porque también en algún momento el uso indiscriminado puede atentar contra la normatividad. Y bueno, en base a estos puntos se plantean las estrategias para lograr la eficacia, una mejor efectividad y eficacia de los tratamientos antiparasitarios. En primer lugar, reconocer que el diagnóstico se tiene que realizar, ¿sí? Ya es necesario que cada vez que vayamos a hacer un tratamiento antiparasitario establezcamos un diagnóstico para saber contra qué vamos a tratar y también seleccionar el mejor fármaco antiparasitario. Entonces, primero es realizar el diagnóstico objetivo. Y aquí también hay que reconocer que quienes están capacitados para poder obtener una muestra, para reconocer signos clínicos, para poder remitir una muestra al laboratorio, para poder interpretar los resultados obtenidos del laboratorio, quien está capacitado para eso es el médico veterinario. Entonces, los médicos veterinarios juegan un papel muy importante en el diagnóstico de las enfermedades causadas por parásitos. Es muy importante que una vez que tenemos el diagnóstico de la posible enfermedad que tienen los animales, utilicemos productos de calidad comprobada y en condiciones viables. ¿A qué me refiero con esto? Procurar que los tratamientos, los fármacos que utilicemos sean reconocidos a nivel nacional y las condiciones viables se refieren a que cuidemos mucho. Tienen una vía de administración, tienen una dosis y sobre todo tienen una fecha de caducidad. En las diferentes visitas que hemos realizado a unidades de producción, nos ha asombrado ver que muchos productores utilizan fármacos que ya tienen 2 o 3 años de haber caducado. Entonces, obviamente que si ya están fuera de la fecha viable, ya están caducados, probablemente ese fármaco no va a funcionar y por el contrario nos va a ocasionar problemas como la resistencia. Muy importante determinar correctamente la dosis, otra vez haciendo énfasis en que las especies domésticas tienen diferente dosificación y que esa dosis también depende del tipo de fármaco que estamos utilizando y obviamente del tipo de parásito que vamos a combatir o que queremos tratar. Es muy importante determinar la frecuencia de los tratamientos antiparasitarios y también muy importante, la frecuencia no tiene que ver con calendarios de desparasitación como se manejaba anteriormente. Antes, por ejemplo, te decían que tenías que desparasitar o administrar tratamientos cada 3 meses o cada 4 meses o cada 6 meses. Realmente no estamos obligados a hacerlo así y sin embargo tenemos que buscar determinar la frecuencia con la cual nosotros, por ejemplo, podemos muestrear los animales para hacer el diagnóstico y poder dirigir los tratamientos. Esto nos permite, este cuarto punto también nos permite dirigir tratamientos de manera selectiva. Es decir, no todos los animales del sistema de producción, no todos van a estar parasitados. Lo importante es poder reconocer signos clínicos que se relacionen o se asocien con posibles casos de animales enfermos, a esos obtenerles una muestra, mandarlo al laboratorio y si el animal está realmente parasitado, a ese animal se le va a administrar el tratamiento, ¿sí? Esto permite reducir el número de tratamientos en los animales
ser más eficiente en el uso, en la administración, en la dosificación de los fármacos y sobre todo conservar a muchos animales sin que reciban tratamiento. Esto también está asociado con el uso de tratamientos estratégicos. Y aquí yo le llamo estratégicos porque debemos de considerar cuál es el comportamiento biológico de los parásitos. En qué momento vamos a utilizar o vamos a bañar a los bovinos para controlar las garrapatas, en qué momento vamos a administrarles ivermectina o una lactona macrocíclica. Y eso también se asocia con la epidemiología de la enfermedad. Y a continuación les voy a presentar algunos ejemplos sobre estos tratamientos estratégicos. Muy importante también, lo pongo como puntos extras, rotar los fármacos. A lo mejor nos gusta mucho cómo funciona un producto comercial, pero no es recomendable que lo estemos utilizando de manera constante. Tendremos que tener 3 o 4 productos de diferentes familias, ¿sí?, que podamos utilizarlos de manera rotacional para ir disminuyendo la frecuencia de resistencia. Y muy importante también, si es pues también se recomienda evaluar la efectividad de los tratamientos que se estén haciendo. Es decir, sabemos que los animales están parasitados, vamos a administrar el tratamiento y posteriormente será bueno tomar nuevamente muestras para ver si el tratamiento que estoy utilizando funciona o no. De manera indirecta los productores se dan cuenta que funcionan o no porque dejan de ver signos clínicos o porque los animales mejoran sus condiciones productivas. Pero lo recomendable es que si existe la posibilidad, podamos evaluar a través del laboratorio si estos fármacos funcionan o no. Y bueno, estas estrategias de tratamiento tienen que ver con el comportamiento del parásito. La semana pasada ya se explicaba que hay que reconocer que el parasitismo es una relación natural. Todos los animales que estén en pastoreo van a tener parásitos en algún momento de su vida. Lo importante es reconocer que esa relación o esa asociación entre el animal y el parásito siempre debería estar en equilibrio, ¿sí? O sea, el comportamiento de las poblaciones de parásitos en los animales es el que se presenta en la diapositiva. Normalmente hay una pequeña proporción de animales que por diversas causas no van a estar parasitados, de ellos ni nos preocupamos. La proporción más grande son animales que están parasitados en forma moderada. Nuestra preocupación ahí es un poco moderada también, porque estos animales normalmente no muestran signos clínicos ni disminución de la producción. Los que sí nos preocupan es aproximadamente un 20% de los animales de la producción, que son los que manifiestan signos clínicos y bajan la productividad. Entonces, a ellos son los que debemos de destinar los tratamientos, a ellos son los que debemos de cuidar, tomar muestras, ver qué es lo que están pasando, si realmente están parasitados o no, y sobre todo a ellos tendríamos que administrar el tratamiento. Si hacemos ese tratamiento de manera selectiva, dejaríamos cerca del 80% de los animales sin tratar, con la ventaja de que se disminuye el costo por el uso del fármaco y además también somos conscientes de que conservamos una población de parásitos que no tiene contacto con el fármaco y en consecuencia no van a desencadenar el mecanismo de resistencia. No repito, quien nos interesa atender son los animales altamente parasitados. Y también reconocer que el medio ambiente juega un papel muy importante. Aquí estoy poniendo o estoy representando las características biológicas de los nematos gastrointestinales. Aquí es importante recordar y reconocer que los animales están parasitados con estos helmintos, con estos nematos que no vemos, no los podemos ver, ¿no? Pero hay que reconocer que aunque no los vemos, estos parásitos se están reproduciendo constantemente y todos los días los animales infectados están eliminando huevos al medio ambiente, ¿sí? Estos huevos, tal como se está tratando de representar en la diapositiva, estos huevos tienen contacto con el medio ambiente y gracias a temperatura y humedad van a desarrollar estadios larvarios, van a pasar hasta la larva 3, que es la que está aquí marcada en color rojo. Esta larva 3 es la infectante y esta va a estar aquí en el pasto. Entonces, repito, si los animales están en pastoreo, indudablemente en algún momento de su vida, en algún momento del día, van a adquirir cierta cantidad de larvas infectantes y se van a infectar. Lo interesante aquí también es que el animal tiene sus propios mecanismos que le van a permitir resistir esa infección
y se establecen en el animal. Lo importante aquí es reconocer cuándo se logra la infección y cuándo los animales desarrollan signos clínicos y disminución en la productividad. En el caso de los ectoparásitos, particularmente las garrapatas, el problema es más fácil de identificar porque, tal como vemos en la diapositiva, es muy evidente cuando el animal, un papel muy importante. Normalmente el productor decide bañar a los animales cuando tienen garrapatas y que están llenas de huevos. En ese momento deciden meter a los animales al corral o a la manga y empezar a hacer el baño de aspersión para controlar esas garrapatas. Pero también aquí la estrategia, hay que establecer una estrategia que considere el comportamiento biológico de estos ectoparásitos. Me voy a atrever a decir que cuando el productor observa las garrapatas y decide bañar, en ese momento ya es muy tarde para realizar el baño o el tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque la garrapata ya logró alimentarse durante algún tiempo y logró desarrollar huevos, ¿sí? Podemos observar en la imagen cómo las garrapatas, estas teleógenas que están adheridas a la piel del animal, después se desprenden, quedan libres en el pasto, en la vegetación, medios en los cuales ovopositen, como bien se puede observar en la imagen, eliminen huevos. Ya hemos mencionado que mínimo una garrapata de este tipo puede producir 2000 huevos que van a quedar libres en el medio ambiente. Por acá vemos también la imagen de huevos. Estas imágenes son obtenidas en el laboratorio de manera in vitro. Nosotros cultivamos, pero lo mismo sucede en el medio ambiente. Estos huevos, más o menos después de 17 o 28 días, van a permitir la eclosión de las larvas que quedan libres en el medio ambiente. Estas larvas tienen la capacidad de sobrevivir hasta 120 días sin contacto con el animal, ¿sí? Porque tienen reservas que adquirieron desde que estaban en el huevo. Entonces su capacidad biótica es muy importante, su capacidad de sobrevivir al medio ambiente sin alimentarse es muy importante. Entonces, desafortunadamente, no vemos las larvas porque son muy pequeñas, ¿sí? Son milimétricas, entonces no las podemos ver. Eso es lo que hay que considerar. El problema que vemos en los animales, por ejemplo, en estas diapositivas de los animales infestados con teleógenas, representa menos del 10% del parasitismo real que tenemos en el potrero, ¿sí? Es decir, estas garrapatas que vemos en los animales, las vamos a multiplicar miles de veces más en el número de larvas que están disponibles en el medio ambiente. Eso es muy importante de considerar. Bueno, entonces el productor decide bañar y por ahí también me atrevo a hacer algunas observaciones en la forma en cómo se atienden estas infestaciones por garrapatas. Es importante que si vamos a bañar a los animales se bañen perfectamente, queden bien empapados con el producto, que además se utilice a la correcta dilución. Y por ahí vemos algunas formas de cómo en algunos casos se bañan los animales, que considero no son las adecuadas, porque vemos en la primera imagen del lado izquierdo cómo los animales están libres en un corral, tienen la capacidad de desplazarse y escaparse y evitar de alguna manera el contacto con la bomba de aspersión o el producto que se está asperjando con la bomba, y entonces las garrapatas también han adquirido la capacidad de esconderse y depositarse en lugares en los cuales no llegue el producto. Del lado derecho tenemos una unidad de producción en la cual los baños se hacen con un equipo motorizado que permite tener mejor aspersión, pero desafortunadamente vemos que mucho de ese producto ni siquiera tiene contacto con el animal, queda expuesto en el medio ambiente, tal como también se puede apreciar en esta imagen. Los animales a lo mejor se mojan o tienen contacto con el producto de manera parcial, pero mucho de ese producto se está desperdiciando, queda suspendido en el medio ambiente. Y aquí también es importante mencionar, así como estos productos ixodicidas tienen efecto contra garrapatas, seguramente que lo van a tener contra abejas, contra mariposas, contra organismos que son benéficos para el ecosistema. Y entonces, nuevamente ahí tenemos que considerar nuestra responsabilidad en el uso adecuado de estos productos.
por ahí también tenemos otra imagen de las estrategias que tienen las garrapatas de acumularse o depositarse en sitios en los cuales el producto comercial o el producto que se está asperjando no va a alcanzarlas. Bueno, una estrategia que estamos recomendando y que ya la estamos probando también en algunas unidades de producción es la combinación de un baño ixodicida. Cuando el productor ve las garrapatas, proceder al baño, pero el baño el mismo día combinarlo con la utilización de lactonas macrocíclicas como la ivermectina, como la amoxicilina o como la doramectina. El baño va a tener efecto directamente sobre las garrapatas y sin duda que muchos productos todavía conservan ese efecto, pero hay un tema común en los productores y es que siempre manifiestan que después de bañar, 3 o 4 días después, los animales nuevamente tienen garrapatas y ellos con eso que observan asumen que el producto no funciona. Realmente no quiere decir que el producto no funciona, probablemente sí funciona y está matando a las garrapatas adultas, pero muchas veces no nos damos cuenta que estos animales otra vez se van a llenar de garrapatas porque no estamos haciendo nada para controlar las que están libres en la vegetación, por lo cual mi propuesta, o la propuesta que tenemos es el uso el mismo día del baño garrapaticida o ixodicida de una lactona macrocíclica. El baño va a matar a las adultas, pero las lactonas macrocíclicas han destacado, han adquirido fama precisamente por el famoso efecto residual. Algunos laboratorios se atreven a decir que tienen protección hasta por 3 meses en contra de los parásitos, por lo cual, si nosotros administramos el mismo día del baño una lactona macrocíclica, las garrapatas se mueran y en días posteriores, probablemente durante un mes o de preferencia, esperemos que sean más días, las nuevas larvas que se suban a los animales, al lesionar la piel y al empezar a succionar sangre, van a sufrir la muerte. Por lo tanto, si utilizamos la combinación del baño con las lactonas macrocíclicas, vamos a controlar, repito, garrapatas adultas, ¿sí?, que ya están sobre el animal, pero durante un tiempo considerable también vamos a poder provocar la muerte de muchas larvas que yo me atrevería a decir que son el problema real del parasitismo por garrapatas. Es lo que no vemos, es lo que está en la pradera. Si nosotros logramos tener el efecto residual de las lactonas macrocíclicas durante 1 o 2 meses, todas las garrapatas que se suban diariamente a los animales se van a morir, por lo cual seguramente el tratamiento tendrá una eficacia superior a comparado con que solo utilicemos la estrategia del baño. Entonces, esta sería una propuesta para mejorar la efectividad de los tratamientos, específicamente con las garrapatas. Y bueno, la pregunta tal vez sería, ¿cada cuánto entonces vamos a bañar y cada cuánto vamos a utilizar las lactonas macrocíclicas? Si el efecto residual es aproximadamente lo vamos a tener durante 2 meses, probablemente la lactona macrocíclica la tendríamos que administrar 3 meses después del primer tratamiento, y el baño, al igual como se ha hecho siempre, cada vez que observemos garrapatas adultas, porque los fármacos que se utilizan como baño o como ixodicidas a través del baño van a tener efecto exclusivamente sobre las garrapatas adultas. Muy bien, pues es parte de las propuestas y estrategias que tenemos para mejorar los tratamientos antiparasitarios en los rumiantes. Y por mi parte sería todo. Quedo abierto a escuchar comentarios, escuchar preguntas y poder interactuar con respecto a este tema. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Seguimos en comunicación por estas plataformas. Maestro. Sí. Sí, a la orden. ¿Se puede desparasitar y vitaminar al mismo tiempo? Muchos productos, es una excelente pregunta. Perdón, ¿me puedes decir tu nombre? Alex Iván. Alex Iván, estudiante. Muy bien, Alex. Sí, Alex, es que no escucha, no escucho. Bien. Muchos productos comerciales
traen o vienen formulados con antiparasitario y vitamina. Y pues se venden de manera libre. Lo más recomendable es utilizarlos por separado, porque si analizamos las dosis que utilizamos de un antiparasitario con la de las vitaminas, nos vamos a dar cuenta que el producto siempre, si cuida mucho la dosis de la vitamina, va a descuidar la dosis del antiparasitario. Y ese análisis será bueno que lo hagamos siempre que queramos utilizar ese tipo de tratamientos, ver si la dosis que propone el laboratorio corresponde a las que son recomendadas a través de estudios científicos, primero. Y segundo, si entendemos que los parásitos son organismos que se encargan de competir por los nutrientes con el hospedero, entonces no tiene mucho caso vitaminar y desparasitar el mismo día, porque probablemente los parásitos todavía tengan capacidad de robarle los nutrientes a los animales y en consecuencia que el animal no pueda tener condiciones para poder utilizar de manera adecuada las vitaminas. También es importante reconocer que las vitaminas no son polvitos ni son fluidos mágicos. Para que las vitaminas tengan efectos benéficos en los animales necesitan, el organismo animal necesita de sustratos que obtiene directamente de la alimentación, y las vitaminas lo único que hacen es mejorar la forma en cómo estos nutrientes se van a utilizar y se van a diseminar por el organismo. ¿A qué me refiero con esto? Que también si el animal está parasitado, probablemente no es bueno poder distribuir las vitaminas y los nutrientes, por lo cual preferiblemente deberemos desparasitar primero o tratar a los parásitos primero y posteriormente, una semana después, tal vez administrar las vitaminas para esperar un mejor efecto por parte de los dos fármacos. Gracias por la pregunta, Alex. Gracias, maestro. Maestro. Sí, adelante. Sí, agarró. Tomando en cuenta los dos tipos de baños que hay, que es el baño de aspersión y el baño de inmersión, ¿cuál sería mejor usar en unidades de producción medianas y cuál tiene efecto más duro, hablando de efectos colaterales con el ambiente, verdad? También mencionaste algo muy importante que también omití mencionar, ¿no? Cuando hablamos de baños, hay dos tipos, efectivamente, y te agradezco por la pregunta y el comentario. Hay dos tipos de baños, ¿no? El baño de aspersión, que es el que más comúnmente se utiliza en la actualidad, y el baño de inmersión, que desafortunadamente se ha dejado de utilizar por los costos, ¿no? El costo que tiene sobre todo en el mantenimiento, se tiene que dar mantenimiento a los tanques de inmersión. Está documentado que es mejor y más efectivo la inmersión que la aspersión, porque cuando el animal se mete al tanque de inmersión, normalmente va a tener contacto con todo el producto, ¿sí? Todo el cuerpo, se va a empapar mejor, ¿no? Va a tener mejor contacto que cuando solamente asperjamos, por lo cual el efecto se ha demostrado en muchos trabajos que el efecto va a ser mejor en la inmersión que en la aspersión. Sin duda que la desventaja que tiene la inmersión, repito, está relacionada con los costos que tiene tanto la construcción del tanque como el volumen que se tiene que producir del fármaco, como el mantenimiento posterior de este producto ya en el tanque. ¿Aplica igual para bovinos? El mejor efecto para... Sí, hay ocasiones que en los borregos se tienen que bañar, no es tan común, los ectoparásitos en condiciones del estado de Tabasco son menos frecuentes en los ovinos, pero últimamente han habido reportes de garrapatas y de pulgas en los ovinos que han requerido de baño o de tratamiento para ectoparásitos. Entonces, probablemente a lo largo de los próximos años se haga más común el uso de aspersión o de baños para ectoparásitos en los ovinos. Médico, Profe. presentación. Médico Walter Lanz por acá. Oiga, médico, la aplicación de las vacunas y el desparasitante el mismo día, ¿qué efectos tiene? Igual me da mucho gusto saludarlo, ingeniero. Gracias. Bueno, al igual que en cualquier otro producto, muchas veces para hacer más eficiente el manejo de los animales se hacen
vitaminas, antiparasitarios e incluso vacunas el mismo día para ser más eficiente, repito, el manejo. Pero es recomendable que las vacunas, sobre todo, se hagan por separado. Las vacunas sabemos que se utilizan para prevenir posibles enfermedades y que su efectividad depende de una correcta respuesta inmunológica. Entonces, si nosotros sometemos a estrés a los animales con el simple manejo y posteriormente con posiblemente un fármaco que pueda tener algún efecto sobre la fisiología del animal, en algún momento se pueden comprometer la respuesta inmunológica con la vacuna, considerando también que si el animal está muy parasitado, va a requerir de algunos días para que se recupere. Un animal que está parasitado no va a tener una buena respuesta inmunológica. Igual yo recomendaría que va a ser preferible primero desparasitar o administrar el tratamiento antiparasitario para que el animal vaya recobrando su equilibrio fisiológico y tenga una mejor respuesta al momento de vacunar. ¿Sí? Esa sería una pregunta, maestro. Mi comentario. Gracias. ¿Sí? Una pregunta, maestro. Si se baña adelante. Si se baña primero con, bueno, en el rancho usamos Inclofor y luego baña su región con Táctil, ¿es eficaz? Baña para mosca y luego para patas. Ya mencionaste un nombre comercial, yo he omitido mencionar nombres comerciales. El que mencionaste es un producto que teóricamente debería tener efecto contra moscas y contra garrapatas, y que cuando se utiliza las primeras veces funciona muy bien para ambos tipos de parásitos. Si tú me dices que utilizas dos productos por separado para tratar en un caso moscas y garrapatas, quiere decir que probablemente el primer producto ya ha generado resistencia en las garrapatas y por eso tienes la necesidad de utilizar un segundo producto. Entonces, lo que yo recomendaría es primero que se hagan pruebas de susceptibilidad a los fármacos. Es bastante sencillo y con todo gusto podemos platicar a profundidad de cómo son esas pruebas. ¿Qué es recomendable? ¿Cuál de los dos primeros? Híjole, hay muchas formas de cómo emplearlo. Lo más recomendable por el manejo es que pudieras combinar los dos, aunque, repito, teóricamente un solo producto te debería estar controlando garrapatas y moscas. Entonces ahí sí se tendría que hacer un estudio bien de qué es lo que está sucediendo. Si es la dosis o es el producto que ya no tiene efectividad. Ok. Buenos días, maestro. Buenos días. Disculpe, soy Didier. Tengo una pregunta. ¿Qué tal? Fíjese que hay un amigo que tiene un problema de larvas, de garrapatas, y ahorita con lo que estaba mencionando, fíjese que es una alternativa muy buena. Entonces, ahorita estaba yo pensando si se debería de hacer el uso de fipronil y de lactonas macrocíclicas para ir erradicando un poco la infestación de parásitos. Sí, esa es una propuesta que nosotros estamos planteando y que ya la hemos utilizado en 2 o 3 ranchos y la estamos evaluando y está teniendo buenos resultados. Si en lugar del baño utilizas fipronilo, yo creo que el resultado sería mejor. La única diferencia entre utilizar un baño de aspersión con un ixodicida y utilizar una fenilpirosolona como es el fipronilo es el costo, porque seguro que el fipronilo cuesta 4 o 5 veces más que cualquier producto comercial que se utilice para baño. Yo me atrevo a proponer el producto para baño y una lactona macrocíclica que puede ser doramectina, que es lo que está teniendo muy buena efectividad todavía contra garrapatas. Pero sin duda que si utilizas lactonas más fipronilo, el efecto puede ser mejor, porque también las fenilpirazolonas tienen efecto residual. Entonces, mientras esté en la piel, se va a absorber, después se va a acumular un poco en el tejido adiposo y va a estar presente en el animal por un periodo bastante bueno, por lo cual las larvas, el objetivo que tiene esta estrategia en conjunto de utilizar dos productos diferentes es que controlemos las larvas, que son las que no vemos, ¿sí? Nos preocupamos por bañar cuando vemos teleógenas, pero ese no es el problema real. Repito, el problema real son las larvas que no vemos,
que están en el potrero. Entonces, la estrategia de utilizar un producto de larga acción es que esas larvas que se suban al animal se mueran y no lleguen a ser adultas y no nos contaminen los potreros nuevamente. Esa sería la estrategia. Bien, disculpe, profe. Y es que así como menciona usted, está en lo cierto, porque al menos fui al terreno que tiene mi amigo y tiene demasiadísimas larvas. Uno no puede ni caminar porque rapidito se llena uno de garrapatas en la ropa. Entonces esa sería la mejor alternativa. Sí, hay que considerar las características biológicas de las garrapatas. Es algo que mencionábamos, ¿sí? Creo que debemos de ser conscientes de que hay diferentes etapas biológicas y que debemos de establecer estrategias que nos ayuden a, en momentos estratégicos, también poder tener control contra más de una de las fases para que controlemos realmente a los parásitos. El hecho de dejar limpio de garrapatas adultas al animal no significa que realmente estemos controlando el problema. El problema, repito, está en las larvas que no vemos, que están en el potrero. Y que, como bien dices, nos podemos dar cuenta cuando hay un problema, cuando caminamos por el potrero y regresamos a casa infestados por garrapatas también nosotros. Bueno, gracias, maestro. De nada, estamos a la orden. Doctor, soy Lagunes. Maestro, cierra nuevamente. A ver, los dos Carlos. A ver, Carlos Lagunes, por favor, al orden. Después, Carlos Igarroa. Ok. ¿Usted considera que las costumbres de los productores, como los calendarios de desparasitación o el uso de algún fármaco, o producto, sea algo difícil de cambiar? Es decir, nosotros como veterinarios, ¿cómo concientizamos a la gente para que no produzcan lo que es una resistencia parasitaria? Una pregunta bastante buena. Creo que cada quien tiene que asumir el rol que le corresponde. En el caso del productor, tiene problemas, tiene necesidades y necesita soluciones. Y el rol que juega el médico veterinario, que jugamos los médicos veterinarios, es darle solución a los problemas de salud y productividad que tienen sus animales. Creo que la responsabilidad cae más en nosotros los médicos veterinarios que en los mismos productores, porque el productor normalmente no va a consumir un producto sin que se lo recomiende a alguien, ¿sí? De preferencia, quien lo debería recomendar es el médico veterinario. Entonces, nuestro papel tendría que ser recomendar de manera adecuada o lo más certero posible para que tengamos mejores resultados. Nos conviene a todos, ¿no? Creo que nos conviene a nosotros ser lo más profesional posible. Tenemos que ir poco a poco convenciendo a nuestros productores que el diagnóstico es necesario. A veces los productores se entiende, yo me pongo en los zapatos de los productores de que cuando le dices que el diagnóstico le genera un costo, pues lo analizan, ¿no? Lo analizan porque si le van a invertir al hacer diagnóstico, pues les va a disminuir también su ganancia. Y el médico veterinario tiene que jugar con el reto de que, bueno, el diagnóstico le va a generar un costo, ¿sí? Y en la farmacia veterinaria, sin diagnóstico, le van a vender un producto directamente, entonces a lo mejor lo más fácil para el productor sea utilizar el producto y saltarse el diagnóstico. Pero repito, creo que la responsabilidad va a ser de nosotros convencer de que es necesario hacer diagnóstico y de que se vayan utilizando productos que realmente resuelvan los problemas que tienen los animales en nuestros sistemas de producción. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Carlos Igarroa. Doctor, fíjese que yo he visto muchas veces que el productor, o más bien el trabajador, el que va a realizar el baño, y se sube la bomba a la espalda y le da 2 o 3 sacudones ahí y según él ya lo revolvió. ¿Cree usted que ese mal uso tenga pues afección en la efectividad del producto? Sí, claro, desde luego. Empezando desde la dosis que utilizamos en el producto, ¿no? Muchas veces se subdosifica. Lo más común es que se subdosifique, ¿no? Normalmente se compra el producto para baño, se compra el litro, porque es la presentación más común, un litro de producto comercial,
se está utilizando, ya cuando se está consumiendo, si nos alcanzaba para una bomba o 2 bombas, en el próximo baño ya no nos va a alcanzar para una, entonces dicen, híjole, me queda solo para la mitad de una bomba, pero no pasa nada, le echo este chorrito, ¿no? A una bomba completa. Entonces, en ese momento ya se está cayendo en un error de subdosificar. Tenemos que cuidar muy bien eso. No podemos subdosificar. En segundo, también la mezcla que se vaya a hacer antes de poder asperjar, efectivamente, como bien dices tú, hay que garantizar que se haya homogenizado bien. Si no se homogeniza muy bien, probablemente una porción, sobre todo la primera parte o los primeros minutos cuando tú asperges, va a tener menos concentración de producto que al final de la aspersión, porque obviamente no se ha combinado bien o no se ha homogenizado de manera correcta. Eso, yo creo que sí tiene mucho que ver en la efectividad que tengamos en el tratamiento. Gracias, Carlos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué ventajas hay entre un medicamento de vía oral y intramuscular en el caso de parásitos internos, gastrointestinales? Ok, muy bien. Bueno, la forma o la vía de administración depende de la naturaleza del fármaco. Normalmente los benzimidazoles se administran por vía oral, aunque ya también hay algunas presentaciones que se administran por vía intramuscular. La vía de administración, repito, va a depender del tipo de fármaco y teóricamente no debería de tener ningún efecto diferente si es intramuscular o por vía oral. El efecto negativo que vemos de los fármacos de vía oral es que hay muchos errores de calibración. Para empezar, normalmente si se administra por vía oral el producto, vamos a dosificar, a lo mejor decimos, necesitamos 10 mililitros para este becerro de este producto comercial. Entonces, si sacamos 10 mililitros, lo vamos a administrar directamente a la cavidad oral. Normalmente, cuando el producto llega a la cavidad oral, se va a quedar en esta cavidad, ¿sí? Y no los 10 mililitros van a pasar al resto del tracto gastrointestinal. Esa es una dificultad. Entonces, cuando llega finalmente al abomazo, el intestino delgado, donde queremos que comiencen a absorberse para que tenga efecto el producto, ya la concentración y la dosis que llega a la sangre va a ser menor porque mucho del producto quedó en la cavidad oral. E incluso es común ver que los animales incluso expulsan, ya cuando se les administró el producto, lo expulsan y se desperdicia mucho producto. Entonces yo considero y recomendaría que preferiblemente utilicemos fármacos que se administran por vía por vía intramuscular o por vía subcutánea, porque garantizan que la dosis que vamos a utilizar o vamos a emplear realmente se mantenga como queremos. ¿Sí? Yo creo que esa sería una desventaja, el hecho de que el tránsito del producto desde la cavidad oral hasta el tracto gastrointestinal, abomazo, intestinos, se va a ir disminuyendo, se va a ir perdiendo mucho producto y eso puede comprometer la efectividad del tratamiento. Ok, muchas gracias. Doc. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Sí? ¿A qué edad como mínimo se puede empezar a qué edad como mínimo se puede empezar a desparasitar? No hay. Creo que no tengo audio, alcancé a escuchar entrecortado alguna pregunta, pero no, creo que perdí audio.
No sé si nos pudieran ayudar. Doc, ¿me escucha? Ahí está. Perdón, alguien hizo una pregunta, ¿pudiera repetirla nueva? Parece que tiene problemas de audio, maestro. Doc, ¿podemos dar paso a otra pregunta? Sí, adelante. Adelante. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Usted cómo recomendaría o como una alternativa el hecho de fomentar el uso del coproparasitoscópico y análisis de laboratorio? Esto, bueno, para lograr un buen diagnóstico y un tratamiento correcto. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Tuve problemas para poder escucharla. Sí, Doc, claro. Le comentaba que usted cómo recomendaría como alternativa, o bueno, cómo recomendaría el uso del coproparasitoscópico y análisis de laboratorio para lograr un correcto diagnóstico y desde luego un correcto tratamiento. Muy bien. Pues ya se había comentado que es necesario hacer diagnóstico, en el caso de las enfermedades parasitarias, es necesario hacer el diagnóstico para saber cuál es el parásito que afecta a nuestros animales. La dificultad que tenemos normalmente en los animales de producción es que son muchos los animales que integran un hato, por lo cual es entendible que el productor tenga dificultades para poder pagar los servicios de laboratorio para establecer el diagnóstico. Creo que es algo que es entendible para cualquiera. Lo que se está recomendando es muestrear a los animales que manifiesten signos clínicos de una posible enfermedad parasitaria. Y ya hemos mencionado en varias ocasiones los diferentes signos clínicos que pueden estar relacionados, ¿no? En los animales de producción, diarrea, caquexia, hirsutismo, edema, entre otros, ¿no? La estrategia consiste en buscar aquellos animales que presenten, que van a ser pocos, ya decíamos, en varios estudios se ha determinado que son cerca del 15 o el 20% normal de todo el hato los que realmente van a manifestar signos clínicos, por los cuales serían esa proporción a las que le tomamos muestra, y de esa proporción esa muestra la remitiríamos al laboratorio, y si los animales resultan ser positivos, pues dirigir el tratamiento que corresponda para el tipo de parásito al cual nos están dando los resultados. Esa sería mi propuesta como estrategia: muestrear primero de manera selectiva a los animales que manifiesten signos clínicos y posteriormente dirigir los tratamientos a los animales que efectivamente estén positivos. Esa sería mi propuesta. Gracias, Doc, gracias. Médico, buenos días. Buenos días. Sí, mire, tengo una pregunta. En el caso del ganado lechero, sabemos que las lactonas macrocíclicas no están indicadas porque su efecto residual es en leche. Así es, Cuando hay una infestación en el ganado lechero, ¿cuál sería la forma correcta de trabajarlo? Ya nos había usted mencionado de los baños que se pueden hacer en conjunto con las lactonas, pero en el caso del ganado lechero, ¿cómo se podría manejar? Muy bien. Sin duda que ese es un problema cuando tenemos una enfermedad en el ganado lechero. El problema es el uso del fármaco, porque muchos de ellos
Sabemos efectivamente, como usted menciona, que se eliminan en leche, por lo cual debemos de tener cuidado del uso de estos fármacos. Y efectivamente las lactonas se van a estar eliminando en leche por mucho tiempo, por lo cual no es conveniente administrarlas. Sería una buena opción el uso de las fenilperidonas, pero en general todos los fármacos, todos están obligados, todos los productos comerciales están obligados a especificar cuál es el periodo de retiro y ahí especifican cuál es el tiempo que debemos de dejar sin ordeñar la vaca, o más bien sin que esa leche que se obtiene del animal tratado se destine a consumo humano. Es seguro que todos los fármacos antiparasitarios tienen que dejarse de destinar la leche de esos animales tratados a consumo humano por lo menos 72 horas después de haber recibido un tratamiento. Uno de los fármacos que desafortunadamente no funciona contra las garrapatas, pero que tiene un periodo de efecto residual mínimo, es el levobamisol. En 72 horas ya se puede consumir la leche sin ningún problema. Entonces yo creo que ahí la opción, en lugar de las lactonas macrocíclicas en ganado lechero, pueden ser las fenilpirazolanas, el fipronilo. Pero también vale la pena revisar cuál es el periodo de retiro específico para ese producto, o para ese fármaco, más bien. Perfecto, médico, muchas gracias. A la orden. Bien, para todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos en la transmisión de esta videoconferencia, recordarles que está en el panel del chat, está un enlace para que puedan registrar su asistencia. Sobre todo para los estudiantes es muy importante que registren la asistencia a estas actividades. Y también el día de mañana seguiremos con la transmisión de estas videoconferencias. El día de mañana tendremos la participación de la maestra Alma Catalina Berumen con el tema de manejo de la gestación y lactancia en las borregas a las 11 de la mañana, por lo cual también aprovecho el espacio para hacerles la invitación para que continúen en estas programaciones de videoconferencia. Pues creo que todavía tenemos algunos minutos para alguna pregunta, si es que existe alguna pregunta o algún comentario. Seguimos a la orden. Profesor. Maestro, por ahí hay una pregunta. ¿En dónde pueden encontrar información de psicología en ovinos y farmacología en general? Ay. Psicología. Creo que psicología. ¿Por dónde está en el chat? Disculpe la pregunta. Sí, de posología en ovinos y farmacología en general. Muy bien. Hay varios artículos científicos que hablan sobre las dosis, la farmacocinética y la farmacodinamia de las diferentes moléculas y grupos farmacológicos utilizados en rumiantes. Están disponibles en la red. Yo recomendaría la consulta de un libro que es precisamente consulta, que es el PLOMS de farmacología veterinaria, que viene muy sintetizada y tiene la información de la posología en los fármacos que se utilizan en rumiantes como antiparasitarios. Adicionalmente, los libros, el Georgis, por ejemplo, de parasitología veterinaria, tiene una sección que habla sobre antiparasitarios, en el cual establece las dosis que se utilizan actualmente en los animales de producción, en rumiantes. Yo creo que pueden ser las dos fuentes de consultas básicas que pueden tener, y adicionalmente algunos artículos científicos que pueden consultar directamente en la red. Y bueno, también para el que guste, los cuadros que les mencionaba sobre, o que presentaba en la conferencia sobre los diferentes grupos farmacéuticos, las moléculas, su farmacocinética y su espectro. Yo tengo un archivo que hemos estado diseñando con estos productos que incluye las dosis, y con todo gusto también lo puedo compartir, esperando que sea de su utilidad. Por favor, nada más que me digan quiénes estén interesados y se los podemos hacer llegar con mucho gusto.
Yo, Catherine, estoy interesada en este libro. Carlos okay, Cigarro también. Por favor, que me escriban para que establezcamos comunicación y yo les haga llegar el archivo. Muy bien. Me comprometo a hacerles llegar ese material que corresponde a los fármacos antiparasitarios. Y pues, no sé si existe algún otro comentario, alguna duda. Por ahora no veo comentarios, maestro. ¿Ellos tienen forma de contactarle? ¿Les dio algún correo electrónico? Yo creo que a través del chat no podemos establecer comunicación, o este chat se elimina después de la videoconferencia. Bueno, de cualquier modo yo voy a escribir en el chat mi correo electrónico para que entonces me escriban y a través de ese medio les haga llegar la información que me estoy comprometiendo a proporcionar. Gracias. Muchas gracias, Doc. Al contrario, muchas gracias a ustedes por participar y de nuevo queda abierta la invitación a continuar con estas actividades en las próximas fechas. Por aquí estamos en comunicación. Muchas gracias, maestro. Damos por terminada esta videoconferencia. A todos, muchas gracias.